A ver, no. ¿Seguís ahí, Paula? Sí, sí, sí. Perfecto, listo, no terminó, ya está, se acabaron todos los problemas. No sé por qué. Uno decía, advertencia, algunas personas van a ser eliminadas por un problema técnico. Se va a eliminar 2 puntos, Paula 40. Bueno, pero no pasó nada. Perfecto. Entonces, habíamos estado hablando de esas complejidades y yo le subí al aula un material que es un poco más completo de lo que hablamos en la clase, porque uno alcanza por ahí a decir algunas cosas. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es volver sobre la planificación, que es eso que está bien desarrollado en la clase, y de ahí se nos van a desprender algunas otras cositas que son las que tenemos que ir teniendo en cuenta durante la planificación, y entonces, ¿qué es lo que necesitamos? El primer elemento que menciona o que se menciona y que a mí me parece súper interesante como primer paso a dar cuando uno tiene que enfrentarse a una tarea de escritura es lo que se llama la exploración del problema retórico o situación retórica. Cualquiera de los dos términos son exactamente sinónimos, ¿no? La situación retórica o el problema retórico es aquel problema que requiere por respuesta un texto escrito, que cuando lo vimos en el cuadrito del proceso de escritura, habíamos dicho que se trataba de, o que involucraba al menos 3 elementos. Un tema sobre el que teníamos que escribir, un lector específico a quien le íbamos a escribir, y una exigencia o una consigna, ¿no? Una tarea puntual. Bueno, ¿en qué consiste? Lo que vamos a ver primero en la clase de hoy es en qué consiste esa exploración del problema retórico. Fundamentalmente, yo pongo ahí 4 cosas. Consiste en la representación o imagen mental que tenemos de los lectores. Habíamos hablado de eso un poco la clase pasada, que tiene que ver con, igual lo vamos a volver a repetir hoy, pero con saber de antemano qué tipo de lector me va a estar leyendo para saber qué necesito decirle. ¿Sí? Esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, porque estos 4 elementos son los que vamos a ir desarrollando en esta primera parte de la clase. Además de la representación mental de los lectores, necesitamos conocer los requisitos específicos para publicar o exponer, si fuera de manera oral, un texto. ¿Sí? ¿Qué requisitos tengo específicos como cuántas páginas, qué tamaño de fuente, etcétera, etcétera? Necesito conocer la clase de texto que voy a desarrollar, que ese tema, que es la clase de texto, capaz que hoy no lo vemos tan ampliamente, pero sí la clase que viene, qué tipo de texto, qué partes tienen, cómo se organizan, etcétera, etcétera. Y necesitamos conocer las normas que rigen la escritura académico-científica, ¿no? Cómo es el lenguaje, cómo se cita, etcétera, etcétera. Obviamente que este punto tampoco lo vamos a ver completo en la clase de hoy porque sería el contenido de todo el taller. Pero básicamente todo eso es lo que tenemos que pensar antes de empezar un proceso de escritura. Todo eso lo tenemos que tener de antemano. ¿Por qué? Porque si empezamos a escribir un texto y no tuvimos en cuenta a nuestro lector, avanzamos 10 páginas y el texto subestima al lector o lo sobrevalora, entonces no va a funcionar. Si no conocemos los requisitos para la publicación y lo presentamos, por muy bien que trate o desarrolle el tema, vamos a estar fallando en el formato de presentación. Si no conocemos la estructura del género, ni hablar, directamente no vamos a saber ni cómo empezar, y si no conocemos las normas propias de la escritura académica, vamos a quedar mal porque lo vamos a escribir en un registro que no corresponde, no vamos a citar las fuentes, etcétera, etcétera. Entonces todo esto es lo que se tiene que tener en cuenta al principio. Y cuando uno tiene en cuenta eso al principio, tiene muchas más posibilidades de que el proceso de escritura redunde, a pesar de su esfuerzo, en un texto que sea satisfactorio, adecuado, que funcione, etcétera. Vamos a ver estos elementos parte por parte. La representación mental de los lectores simplemente consiste en hacerse una serie de preguntas. Yo les puse en el aula virtual, y voy a volver a ponerle en este PowerPoint como para que lo repasemos, una guía de exploración del problema retórico que diseñó Casani, uno de los escritores. Pero básicamente las preguntas que uno se puede hacer son cualquiera, pero que tienen que ver con estos temas. ¿Quiénes son nuestros lectores? Sobre todo porque necesitamos saber cuántos se supone que saben del tema. Si son expertos, si son semi-expertos o si son totalmente legos, es decir, no lo conocen. Si saben más que yo, si saben lo mismo que yo, o si saben menos que yo. Porque si saben menos que yo, necesito saber qué conceptos es necesario que yo les explique y con qué nivel de profundidad. Y si saben mucho más que yo, necesito saber hasta qué punto les tengo que demostrar cuánto sé yo, ¿no? Entonces, fíjense cómo la situación retórica puede cambiar el texto
que yo podría escribir sobre un mismo tema para ustedes, para mis alumnos de secundario o para mis colegas, y el texto sería completamente distinto, ¿no? Pongamos que tengo que escribir un capítulo sobre géneros discursivos, que es un tema muy específico de la lingüística, que corresponde a la materia, tanto a la materia lectura y escritura académica, como a una materia, por ejemplo, lengua y literatura en la escuela, o a un congreso sobre enseñanza de la lectura y la escritura. Si yo escribo el texto para ustedes, va a tener ciertas características, cierto nivel de desarrollo del tema, porque además a mí no me interesa que ustedes sepan definir géneros discursivos, sino que me interesaría que ustedes entiendan cómo aplicar eso a sus prácticas de escrituras, etcétera, etcétera. Si lo escribiera para mis alumnos de secundaria, tendría otras características completamente distintas, porque también tengo que tener en cuenta la capacidad de atención, el lugar en el programa, etcétera, etcétera. Y si lo escribiera para mis colegas en una jornada, tendría otras características completamente distintas. ¿Por qué? Porque estoy teniendo en cuenta el lector. ¿Cuánto necesita saber mi lector? ¿De qué forma me tengo que presentar a mi lector? ¿Cuánto le tengo que explicar? ¿Cómo se lo tengo que explicar? Otro ejemplo. También trabajo en la universidad para la Secretaría de Posgrado de Investigación, entre otras cosas, con la corrección de estilo de la revista de la universidad que se llama Investiga Más. ¿Sí? Es una revista académica. No sé si saben o tienen en su mente lo que es una revista académica, pero se parece más a un libro que a una revista cara, ¿no? Una revista de artículos científicos es como si fuera un libro, nada más que todos los capítulos son escritos por un autor distinto y tratan un tema distinto, vinculado a una materia, pero un tema distinto. Bueno, la revista de la universidad se llama Investiga Más, y tenemos una convocatoria abierta este año, y el primer artículo que llegó, ya le estuve haciendo la primera corrección, y está plagado de notas que son irrelevantes, que menosprecian a su lector. ¿Por qué? Porque es un artículo sobre diseño gráfico, etcétera, etcétera, que tiene notas al pie que aclaran lo que es la xilografía, que aclaran lo que es la revolución industrial, que aclaran lo que es distintos tipos de prácticas artísticas, que incluso a mí me eran conocidas, que no pertenezco al campo del diseño. Entonces, esta persona que escribe supuestamente a sus colegas que pertenecen al campo disciplinar del diseño, está menospreciando a su lector. Porque si un lector que ni siquiera pertenece al campo es capaz de darse cuenta cuán irrelevantes son esas notas, un lector que conozca del campo, del campo disciplinar, se va a sentir totalmente menospreciado, ¿sí? Entonces va a perder valor el artículo. Yo no funciono como evaluador en esa revista, simplemente corrijo la sintaxis y va a un evaluador. Es altamente probable que ese artículo ni siquiera entre a la revista. ¿Por qué? Porque el evaluador va a decir, este artículo no está aportando nada, me está diciendo cosas que yo ya sé. Entonces, por eso es tan importante. En cambio, si esta persona escribiera ese artículo para sus estudiantes de diseño, o para estudiantes del secundario, entonces el texto estaría bien, porque hay cosas que tienen que aprender todavía. Entonces ahí está la importancia de la situación retórica. No, el profe no se va a ofender por las notas al pie, primero porque no sé de qué tipo de notas serán, pero a veces, fíjense cuán importante es conocer la situación retórica, ¿no? La situación retórica de este caso en el que les puse de ejemplo yo, es una persona que está escribiendo para colegas que conocen lo mismo para transmitir un conocimiento. En cambio, ustedes están escribiendo para un profesor que sabe más que ustedes del tema, pero a quien ustedes le tienen que demostrar también cuánto saben. Entonces, su propia situación retórica los invita a ciertas cosas a explicar igual, aunque su profe ya las sepa, porque le tienen que demostrar a su profe que ya las saben. ¿Se dan cuenta? La situación retórica es muy importante porque nos dice, nos va marcando ese tipo de diferencias. ¿Qué dice? Igual aclara la pregunta online por el que no lee. Ah, aclaro la pregunta, sí. Para el que no lee los chats, perdón. Hicieron la pregunta si el profe se iba a ofender por las notas al pie de página. Pero bueno, vino muy bien la pregunta porque nos sirve para seguir pensando la importancia de la situación retórica, ¿no? La situación implica todo esto, implica también qué quiero lograr con mi texto yo, y ustedes con sus textos, en el trabajo de turismo, por ejemplo, lo que quieren lograr es que el profesor
se dé cuenta de que saben más o menos aplicar los conceptos que han estado viendo. Entonces tienen que demostrarle que lo saben usar, aunque ustedes sepan que él ya lo sabe. Entonces la situación es distinta que la de una persona que tiene que transmitir un conocimiento nuevo a sus colegas que están a la par. Por eso es súper importante, y lo primero que yo pongo acá es la representación de los lectores. De hecho, cada vez que doy un seminario para tesistas, por ejemplo, o para docentes, yo empecé en la facultad dando talleres de escritura a los profes de esta universidad, lo primero que les propongo, o la primera gran tarea que les doy es anotar en un post-it, no te olvides del lector, y pegarlo en el monitor, ¿sí? O pegarlo en el escritorio donde uno trabaja. Lo primero que tenemos que recordar es no olvidarnos del lector, porque es quien va a estar diciéndonos qué necesita tener nuestro texto y qué necesita no tener nuestro texto. ¿Vamos hasta ahí? Ay, te anotaste, Jazmín, qué lindo. Yo pensé que todos los años les cuento un poco el contexto de ese taller, porque Jazmín dice que se anotó para el seminario que empieza el viernes que viene. Voy a dar un seminario que es el viernes que viene y el jueves 4 de junio, que nosotros no vamos a tener una clase virtual. Originalmente es un seminario que doy siempre dentro de la materia de trabajo final de la licenciatura en turismo, porque la licenciatura en turismo no tiene la materia de lectura y escritura académicas, como ustedes sí, lo cual es muy llamativo porque se tiene que escribir un trabajo final. Entonces, para poder ayudarlos en esa tarea, damos normalmente un seminario en el primer semestre para los que ingresan a la carrera de escritura en la universidad, como el que nosotros trabajamos más o menos, y uno en el segundo semestre para los que están escribiendo su trabajo final, con unas ayuditas un poco más específicas de la escritura de trabajo final. Y este año me preguntó Horacio si me animaba a dárselos virtuales, y le dije que sí. Y una cosa llevó a otra y terminamos con un seminario abierto de escritura académica, así que están todos invitados. Es más, si se llena la sala, después se va a seguir, se va a, ¿cómo se dice? Streamear, se va a publicar en vivo, así que están todos invitados a participar del taller de escritura académica que vamos a dar el viernes que viene y el jueves 4 de junio. Una sobredosis de escritura académica para ustedes. Bien. Y después les va a llegar la información seguro, porque está circulando el folletito. Cuando me di cuenta de lo grande que era, dije, uy, me voy a tener que peinar, por lo menos. Pero bueno, vamos a ver cómo sale. Bueno, una vez que hemos pensado en nuestro lector, otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta antes, de antemano, antes de la escritura del texto, es el conocer el tipo de texto que tenemos que escribir. ¿Sí? Por eso, en la universidad, esta parte no solo es responsabilidad nuestra, sino que es responsabilidad de nuestro profesor en las materias. El profesor que nos dé una actividad de escritura, es responsabilidad de ese profesor ser claro respecto del tipo de texto que quiere que escribamos y qué partes quiere que tenga ese texto. Por ejemplo, es muy común que los profesores en la universidad pidan monografías, pero no saben después, cuando los alumnos les preguntan, no saben aclarar qué es una monografía, qué partes tiene que tener, entonces lo deja a la libertad de elección del estudiante, obtiene un montón de textos distintos, todos copiados y pegados de internet, pero ahí hay un problema de base que fue que el profesor no supo aclarar qué características quería que tuviera ese texto. Entonces, el conocimiento de la clase del texto tiene que saber, en ese conocimiento tenemos que tener en cuenta qué partes tiene que tener nuestro texto, qué características va a tener cada una de esas partes. Por ejemplo, si tiene una introducción, ¿qué debo poner en la introducción y qué no debo poner en la introducción? Si tiene un desarrollo, ¿qué debo poner ahí y qué no? Y si tiene una conclusión, por ejemplo, tengo que saber que en la conclusión no puedo introducir un tema nuevo porque ya estoy cerrando el trabajo. Muchas veces pasa que uno en la conclusión se acuerda de poner todo lo que se olvidó antes. Bueno, este es tema también de la clase que viene, más específicamente, pero es muy importante conocer qué partes debe tener mi texto y cuáles son esas partes, qué características tienen. Esto es... El texto académico, hay algunos textos académicos que están prefijados, ¿no? Por supuesto, el trabajo final de licenciatura, la monografía tiene una estructura, el artículo de revista científica, la ponencia tiene una estructura, pero después hay otros textos que son muy dependientes de contexto o de la situación que los convoca, como el informe, el proyecto, el tipo de textos que más les piden a ustedes, informes y proyectos, son muy dependientes de la consigna. Entonces ahí es donde radica la responsabilidad del profesor. Si el profesor les pide un informe, les tiene que decir qué informe quiere, qué partes quiere que tenga este informe. Porque si no, ustedes pueden inventar. Porque si buscan en internet cómo se escribe un informe, les van a aparecer 10 millones de formas de escribir un informe.
Entonces ahí es donde el profesor tiene que ser bien claro. ¿Y por qué es importante conocer estas partes? Porque esas partes determinan mi proceso de escritura. ¿Cómo determina mi proceso de escritura? Y yo necesito saber toda esta información que tengo para comunicar, en qué orden la tengo que comunicar y qué cosas no tengo que poner porque no van en ninguna parte del texto y qué cosas sí tengo que poner y en dónde, ¿sí? Como por ejemplo los informes de ustedes. Bueno, estos informes que tenían que presentar ustedes en primera instancia eran mucho más técnicos, ¿no? Pero justo obtuve una consulta en una de las clases, en el fin de semana, de un trabajo sobre una parte del trabajo en la que querían escribir de una forma distinta. El texto venía todo así como muy, muy detallado, técnico, y un apartado del trabajo reclamaba una escritura un poco más elaborada, con citas de lo que decían los habitantes de la región, y demás. Y entonces la pregunta del grupo que me hacía esta consulta era si estaba bien que fuera tan distinta esta parte. Y bueno, ahí yo lo que hice fue pedirle que me pasara el texto completo, porque lo que hay que saber es cómo le queda eso al texto. Suelto, un apartado del texto puede ser hermoso. Ahora, hay que ver cómo funciona ese apartado en la estructura del texto en general. Entonces, por eso la estructura del texto nos condiciona el proceso de escritura. Entonces necesito saber cómo una parte se relaciona con la otra. Y si una parte parece pegada con chicle con la otra, ahí tengo un problema que resolver. Y eso es lo que vamos a ir tratando de estudiar. Tomé la decisión de hacerlo a partir del análisis de un texto ya escrito, ¿sí? Porque aprender a hacerlo por escrito, sin hacer talleres de escritura como solemos hacer en clase presencial, es muy difícil. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es estudiar cómo se ve esto en un texto ya escrito, para después aprender a hacerlo un poco mejor con el tiempo y con las prácticas nosotros mismos. Pero entonces, una vez que ya sé qué necesita mi lector, necesito saber qué necesita mi texto, qué partes tiene y cómo esas partes se van a relacionar entre sí. Bien, uy, no sé si me pasé de más. Además de conocer las expectativas de mi lector, las características de mi lector, las características de las partes que va a tener mi texto, necesito conocer los requisitos específicos para la publicación del texto. Para quienes fueron uniéndose más tarde, les cuento que lo que estamos haciendo en esta primera parte de la clase es desarrollar, o al menos explicar desde la voz de la profe, algo del contenido que le subí en la clase pasada, digamos. Le subí además del PowerPoint un contenido escrito, mucho tenía que ver con eso. El conocimiento de los requisitos específicos para la publicación, ¿qué tienen que ver? ¿Qué extensión tiene que tener mi trabajo? Por ejemplo, los informes de ustedes de turismo son muy variados en extensión. Yo no sé si el profe les dio una consigna específica sobre la extensión o les dijo que podía ser de cualquier extensión. En ese caso, me pueden contar. En general creo que no les suele decir. Nos dio El profesor no nos dio ninguna pauta con respecto a la cantidad de páginas, ni de palabras, ni nada. Bien, sino que les dijo tiene que tener esta parte, o sea, les dio la estructura. Claro, Bien. exacto. Sí, sí, porque suele pasar todos los años vemos, trabajamos, es un índice, les digo que es, eso es mucho más de lo que pueden pedir, ¿no? Normalmente es muy difícil conseguir que los profes les pidan eso, pero como Horacio es un fiel alumno mío, sabe bien lo que les pide, pero no les dijo la cantidad de páginas, entonces eso da lugar a que haya trabajos de muy diversas extensiones. Está bien, él capaz que está dispuesto a leerlos todos, ¿no? Algunos quedan larguísimos, otros quedan más cortos, también depende del destino, algunos tienen más para poner, otros menos. Pero si yo tengo una pauta de extensión, entonces me dicen tiene que tener tanta extensión, no puedo pasarme o hacer de menos porque mi texto se va a volver inevaluable, ¿sí? Por ejemplo, yo les cuento este ejemplo como para que entiendan cómo funciona esto de la competitividad que genera el campo de la escritura académica, ¿no? Y el trabajo en la academia en general. Para obtener una beca para hacer tu doctorado en CONICET, el doctorado es una carrera de 5 años durante los cuales uno escribe una tesis de doctorado, que es un señor trabajo, ¿no? Un trabajo de investigación largo. Para aspirar a la beca de CONICET para escribir el doctorado, uno tiene que escribir un proyecto de investigación de 5 carillas nada más, entre las cuales se incluye la bibliografía, ¿no? Que parece muy cortito para una investigación de 5 años. Pero si yo no escribo las 5 carillas, no obtengo la beca de CONICET. Entonces tengo que ajustar mi práctica de escritura a esas 5 carillas.
También en el trabajo que hago en la Secretaría de Posgrado estamos corrigiendo unas presentaciones que hacen a CONICET las secretarías académicas para solicitar investigadores. Y CONICET les da un Excel en el que tienen que tener sus proyectos, que ya viene configurada la fórmula para que no se pasen de la cantidad de palabras. Y en un momento, una de las personas que estaba trabajando en esto estaba contenta, escribió que estaba contenta porque había descubierto esta fórmula de Excel y cómo romperla para poder escribir un poco más de palabras. Y estaba re contenta y vino a contarnos que estaba muy contenta porque había descubierto eso y nosotros le tuvimos que decir, mira, en realidad no te pongas muy contenta porque no tiene sentido que rompas la regla, porque si te pasas en una palabra, CONICET no te va a dar el cargo. Entonces, la extensión del trabajo a veces es una moneda de cambio súper importante. Después, en los requisitos para la publicación está también las cuestiones formales de presentación que vimos nosotros, que nosotros vimos un paquete estandarizado, estereotipado, de presentación de manuscritos en la universidad, ¿no? El tamaño de fuente, el interlineado, bueno. Pero después cada profe puede pedir uno en particular, y hay que estar atentos ahí, prestar atención y ajustarnos a lo que nos piden. ¿Cómo vamos a anotar la bibliografía? Bueno, eso lo vamos a ver nosotros también bajo estas condiciones, que es un poquito más complicadito, pero en la carrera nos pueden pedir normas APA, pero después escribimos para un congreso de biodiversidad en el norte de Córdoba, y nos piden otras normas, y bueno, ahí hay que estar atentos, buscar en internet cómo se hace, y ajustarse a las normas. Las notas al pie, las imágenes y cuadros, que en general no me preguntaron, suelen hacerme esa pregunta lo más normalmente, pero vi los trabajos que me mandaron, vi que lo hacían bastante bien, no sé si les explicó Horacio cómo introducir imágenes y cuadros, y si no, después lo anotamos cuando veamos normas APA. Pero son cositas que uno va teniendo en cuenta. Antes, las va aprendiendo en el proceso de escritura, pero si las sabe de antes o tiene de antemano a mano dónde buscar esa información, va a estar como más tranquilo. Esta que les puse acá, no les explico nada, bueno, lo hicieron medianamente bien. Esto que les puse acá es la guía que les dejé en el aula virtual, que ya estaba en la clase pasada. Esta es una de las posibilidades para hacerse preguntas si uno no sabe por dónde empezar. Si uno no tiene idea cómo empezar a escribir, puede empezar respondiendo esta guía para sí mismo, ¿no? Porque hablábamos en la clase pasada de estos dos tipos de escritura que conviven en la escritura académica. La escritura privada que hacemos para nosotros mismos y la escritura pública, que es la que después lee nuestro lector. Entonces, en esta escritura privada, si uno no sabe por dónde empezar, puede empezar, por ejemplo, respondiendo esta guía, ¿no? ¿Qué quiero conseguir con mi texto? ¿Cómo quiero que relacionen mis lectores? Etcétera, etcétera. Ya se las puse en el aula virtual, ya estaba en el aula virtual la guía, la traía acá de nuevo como para contarles de qué servía, ¿no? Y finalmente necesitamos conocer las normas que tienen que ver con el lenguaje académico científico. No solamente las de presentación de los trabajos académicos científicos, que se las vimos recién, sino también las que tienen que ver específicamente con la jerga. ¿Qué tipo de lengua, qué uso de la lengua hacemos en la academia? Y eso es lo que vamos a ver ahora en esta segunda parte. ¿Me vienen siguiendo hasta acá? Esto, hasta acá lo que les puse, bueno, igual también en la clase que tienen publicada habla un poquito de las características del lenguaje académico. Por eso también se los traigo. También está todo en los textos de la clase pasada. Todo esto está desarrollado en los textos de la clase pasada. Entonces, en la clase esta que les voy a subir al aula virtual como clase 7, van a encontrar este PowerPoint y el video de la clase nada más, y un adelanto de la actividad que vamos a hacer después como para que vayan leyendo. Pero todo el contenido de esta clase está ya publicado en la clase base. Bien, pensamos algunas cositas. ¿Qué rasgos pensamos, y acá los dejo participar por escrito o hablando, qué rasgos pensamos que son propios del discurso académico, de la forma de hablar o de escribir en la academia? ¿Qué piensan? Creo que hay que hablar más de una manera más objetiva y dejar de lado un poco la subjetividad, en la Bien. mayoría de los casos, no siempre. Bien, está bueno eso, de ahí, eso lo vamos a volver a retomar, perfecto. Sí, la pregunta es la que está ahí en primer lugar. Si no están viendo la pantalla publicada por las dudas, les cuento que estoy compartiendo una pantalla y para quienes no la estén viendo, la forma de hacerlo, lo repito esto un par de veces, es accediendo a las personitas donde dice todos los participantes,
van a encontrar en 2 participantes con mi nombre, y uno de ellos es mi pantalla. Le hacen doble clic y se les fija bien. La pregunta entonces es, ¿qué rasgos nos parece que son propios del lenguaje académico? Es, evita la subjetividad, decía recién. Vocabulario, sí, ¿qué tipo de vocabulario usa más? Y menos cuál. ¿Cómo podríamos decir qué es el vocabulario? Se utiliza más el específico y se deja de lado el vulgar. Bien, un vocabulario técnico, un vocabulario específico, se deja de lado el vocabulario vulgar. Y dice, fíjense la segunda pregunta, dice, suele decirse que el discurso académico es neutro. ¿Es así? ¿Qué quiere decir que sea neutro? O al menos, ¿qué les parece que quiere decir que sea neutro? Neutro puede ser que no tiene ningún discurso político ni nada subjetivo, Bien, creo. bien, exacto. Tiene por Pero un que no lado, está influenciado. exacto. Claro. Se suele decir que es neutro el lenguaje académico, que es objetivo en el sentido de que no tiene peso para ningún lado. ¿Esto les parece a ustedes que es así? No, Bien, a mí me parece que tampoco, ¿no? En realidad tiene una pretensión de neutralidad. ¿Por qué? Porque el objetivo del discurso académico es persuadir, ¿no? Hacer que el otro se convenza de lo que yo tengo para decirle. En niveles de mayor y menor inocencia, ¿no? Porque hay disciplinas que son un poco menos inocentes y hay disciplinas que son un poco más inocentes. O sea, no es demasiado grave si tenemos que convencer a alguien sobre la un importancia. ejemplo puede ser el estudio de las ciencias específicas como matemática, física y eso, a diferencia del estudio de, no sé, historia. Sí, o Tiene ustedes mucha simplemente, influencia. por ejemplo, un guardaparques tranquilamente podría participar en un congreso sobre la importancia de la preservación de las especies autóctonas para evitar la pérdida de biodiversidad. No sé, y eso estaría cargado sin duda de una ideología, tendría un peso hacia un lado específico, pero porque es lo que ustedes quieren comunicar, ¿no? Entonces, la neutralidad del discurso académico le viene como característica mítica porque se tendía a entender como ciencia y academia solamente las ciencias duras, ¿no? La matemática, la geometría, la química, la física. Ahora, en realidad, la academia ya está conformada por todas las ciencias y dentro de ellas la mayor parte tiene un peso ideológico. El problema es que, si bien el lenguaje académico, como todo uso de la lengua, está cargado de ideología, aún así los textos académicos tienen que parecer neutros. Y ahí está el juego que hacemos con la lengua, qué palabras usamos, qué palabras no usamos, cómo criticamos o no criticamos a nuestros colegas. Y así. Entonces tiene una pretensión de neutralidad, lo cual no quiere decir que sea neutro. Y fíjense cómo... También puede Sí, ser omitiendo ciertas partes, ciertas sí, cosas. omitir decir ciertas cosas, bien. Y fíjense, la última pregunta dice, ¿existe la subjetividad en el discurso académico? Y se relaciona un poco la pregunta, ¿no? La subjetividad en el sentido de, por un lado, la postura personal, y por otro lado, la presencia propia del escritor. ¿Les parece a ustedes que el discurso académico vamos a encontrar, o podríamos o deberíamos encontrar una expresión como yo creo que tal cosa? ¿Les parece que es propio del discurso académico una expresión así? No, pero te puede llegar a llevar para ese rumbo, sería. Bien, De exacto. otra. Entonces, de nuevo, no es objetivo porque no existe la objetividad absoluta, mucho menos si hay lenguaje de por medio, pero tiene una pretensión de objetividad del lenguaje académico. Y eso vamos a ver que deriva en ciertas consecuencias, como por ejemplo el no uso de la primera persona del singular. Nunca es el autor responsable de lo que dice, sino que el trabajo es responsable de sí mismo. Entonces, el presente trabajo se propone indagar acerca de, y es el trabajo el que es responsable, ¿se dan cuenta? Porque tiene el lenguaje académico una pretensión de objetividad. Entonces uno hace un juego retórico, ¿sí? Lo que tiene que, todo lo que tiene que ver con la retórica es aquello que tiene que ver con el uso de la lengua
La retórica es la disciplina de la lingüística que se encarga de estudiar el uso que hacemos de la lengua para persuadir, para convencer a los demás de otra cosa. Bueno, Profesora, sí, ¿podrías remarcar nuevamente los rasgos? Porque no me quedaron muy en claro. ahora lo vamos a ver. Ahora sigue, Ah, ok. esto es como para pensar de antemano, ¿no? Ahora lo Ah, vamos ok. a ver. Cada uno de los rasgos del lenguaje académico nos vamos a ir deteniendo. Pero lo que me interesaba era que pensáramos esto, ¿no? La práctica de la escritura es siempre retórica, ¿sí? En cualquier contexto, en la academia, bueno, excepto cuando uno escribe tal vez una lista para el súper, pero en general si tenemos un lector que no seamos nosotros mismos, estamos tratando de comunicar algo y queremos orientar nuestro lector hacia algún lado. Pero la escritura académica es sobre todo un ejercicio retórico de dibujar la realidad, ¿no? Entonces, el autor se oculta, hace de cuenta que no tiene ninguna posición tomada, porque lo deja hablando el texto solo. Pero es una regla de juego. Vamos a ver un poco qué función tiene eso ahora que avancemos en las características del lenguaje académico. Que la vamos a ver de a una. ¿Ven? Ahora viene la portada, características del lenguaje científico académico. En principio les pongo ahí una pequeña introducción, ¿no? En el lenguaje académico, lo que decíamos recién, es la investigación la que habla, no el autor. Tiene esa característica particular, ¿sí? Esto conlleva una serie de formalidades, una serie de pautas que son fáciles de reconocer cuando uno se acerca a un texto. Nosotros vamos a trabajar en reconocerlas después en el trabajo práctico, pero que, entre otras, podríamos decir son uso de terminología específica, ¿sí? Por eso uno reconoce un texto académico, porque está cargado de terminología específica. Algunos son para nosotros y nosotros podemos enfrentarnos a ellos. Otros nos dejan afuera porque no tienen nada que ver con nuestra disciplina, entonces no somos nosotros sus lectores modelos. Lenguaje formal, más formal que informal, ¿sí? Densidad conceptual, ¿qué quiere decir esto? Que introduce nuevos conceptos, puede inventar alguna palabra y explicarla, y tiene explicaciones largas y desarrolladas, y aclara y todo eso. Y esta cosa que yo puse ahí, objetividad y neutralidad, pero que nosotros vimos recién que son pretensiones de objetividad y neutralidad. Que yo en la lista que les puse en el aula virtual, en lugar de poner eso, puse impersonalidad, y ahora lo vamos a explicar, ¿sí? En donde dice objetividad y neutralidad, en la clase del aula virtual de la semana pasada, dice impersonalidad, y vamos a ver que se relacionan, ¿no? Porque esta pretensión de objetividad y de neutralidad en el lenguaje académico se logra precisamente por medio de la impersonalidad, es decir, del ocultamiento de la persona que escribe. Como dice el primer cuadro, es la investigación la que habla y no el autor. Entonces, el uso de terminología específica se aprende leyendo, ¿sí? Leyendo los textos de mi propia disciplina. La terminología específica de mi disciplina académica en la que yo me desenvuelvo, que es la lingüística, no es la misma de la disciplina académica en la que ustedes se desenvuelven, que tiene que ver con, fundamentalmente, más con la biología y la botánica que con el turismo, tal vez, en lo que tiene que ver específicamente con lo que van a hacer después, pero en general ustedes van a manejar terminología técnica del turismo, de la botánica, de la biología, que yo no manejo, y yo no tengo que manejarla, sino ustedes. Eso se aprende leyendo. El lenguaje formal también se aprende leyendo, escuchando a nuestros profes, leyendo lo que dicen los profes. La densidad conceptual, ¿cómo se aprende? Escribiendo y leyendo. ¿Qué es esto? El tipo de construcción del texto que hace a el lenguaje académico, ¿sí? Explicaciones, ejemplos, retomar lo que dijimos antes, conectar una parte con la otra. Y finalmente, esta otra parte la vamos a ver en más detalle, que es la objetividad o neutralidad. ¿Cómo se logra esta pretensión de objetividad o neutralidad? Por un lado, con un mayor uso, ya después vamos a ver que esto tiene, después uno, esto que vamos a ver ahora que son las características de la objetividad y la neutralidad, en realidad yo se las doy como regla dura, pero después vamos a ver que todo tiene una posibilidad de elección, según lo que uno quiera decir, a veces va a ser más objetivo y a veces va a ser menos objetivo. Entonces, ¿cómo se logra la mayor objetividad? Con oraciones enunciativas, con afirmaciones directamente. Por ejemplo, decir, esta clasificación realizada en un contexto de laboratorio propone la existencia de dos tipos de, en lugar de
propondría la existencia de dos tipos. ¿Se dan cuenta la diferencia entre uno y otro? Sí, sí. En el propondría hay un autor que aparece ahí con una duda, ¿sí? No está seguro de lo que dice. En cambio, en el propone hay una certeza, hay una seguridad, hay una afirmación. Bien, después vamos a ver que en realidad uno puede jugar con las dos opciones en la escritura académica. Hay veces que va a ser más cuidadoso porque todavía no ha terminado de desarrollar una idea y está publicando algún adelanto y va a poder elegir la segunda opción. Ahora, si quiere ser bien objetivo y claro y neutro, digamos, en no aparecer con dudas, tiene que usar directamente la afirmación. Propone tal. Esta otra característica que tiene que ver con la pretensión de objetividad y neutralidad es una de las más importantes y de las más difíciles de lograr en la escritura académica. Yo les pongo el nombre propio, que me encanta, pero no me importa que se lo sepan de memoria. Su nombre propio es desagentivación, ¿sí? Desagentivación o impersonalidad. ¿Por qué desagentivación? Porque fíjense, agente, que está ahí en la raíz de la palabra, agente es el que hace algo, ¿no? Entonces, desagentivar es ocultar al que hace algo. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que los textos académicos no se escriben en primera persona. No se escriben ni en primera persona del singular, ni en primera del plural que coincida con el número de autores. Por ejemplo, que un texto esté escrito por dos autoras mujeres y empiece, nosotras afirmamos que, ¿sí? Ese nosotras equivaldría a decir yo. Lo que hace es ocultarse, pero hay distintas estrategias. Hay estrategias que ocultan más la voz del autor, otras que ocultan menos, y no es que tengo que elegir una y usarla durante todo el trabajo, sino que puedo usarlas a todas según me lo vaya pidiendo el texto. Entonces yo se las he puesto ahí en un orden de la más desagentivada, o sea, de la que más oculta al autor, hasta la que menos oculta al autor. Todas estas que están acá se pueden usar en un texto académico. Una de las más desagentivadas es el uso de la tercera persona gramatical que atribuye al texto las intenciones del autor. ¿Sí? Uso la tercera persona del verbo, ¿y quién es el sujeto de tercera persona? Bueno, el texto mismo. Entonces tenemos estos ejemplos. Este trabajo cuestionará en consecuencia de qué modo los fundadores de la revista. Este trabajo, ¿sí? Nadie es responsable. Este trabajo en sí mismo cuestionará tal cosa. O si no, puedo atribuírselo a una parte del trabajo. Por ejemplo, el caso permite reflexionar sobre, el caso relatado, por ejemplo, permite reflexionar sobre tal cosa, ¿no? Entonces busco sustantivos que puedan ser sujetos de acciones que hice yo y que no sea yo. Fundamentalmente va a ser el trabajo y algunas otras partes del trabajo. Y de ahí se deriva la segunda forma de desagentivar, que se llama técnicamente nominalización. ¿Pero en qué consiste? Consiste en convertir en sustantivos los verbos de las acciones que yo hago. Entonces, si ya son sustantivos, se vuelven sujetos de sí mismos, se vuelven los actores. Por ejemplo, poner, el interés se centra en abordar el problema desde la visión didáctica del lenguaje. En lugar de decir, me interesa abordar el problema desde, digo, el interés, y ya el verbo mismo, la acción misma se convierte en sujeto. La evaluación mostró un buen comportamiento de las cruces. En lugar de decir, evalué y descubrí que, y demostré que, digo, la evaluación demostró, no importa quién la hizo. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende la nominalización? Se consiste en convertir las acciones en sustantivos. Entonces se vuelven sujetos de sí mismos. Después, otra forma muy común de desagentivar es el uso de la voz pasiva. ¿Sí? La voz pasiva común en castellano, que es esa con el verbo ser y el participio, las muestras fueron desarrolladas en el laboratorio, es más rara, si no se usa mucho en castellano, por eso no les puse ejemplos de la voz pasiva común, esa voz pasiva que se llama perifrástica. La casa es pintada, ¿no? Pero sí se usa mucho, y sobre todo en la escritura académica, la voz pasiva con C, como por ejemplo, a continuación se citan, es como decir, son citados, se citan casos clínicos que ejemplifican la precedente afirmación.
Luego se procedió a recabar información sobre la constitución familiar. Todas esas frases verbales con C, muchas de las cuales son pasivas, y otras técnicamente se llaman expresiones impersonales, pero a los fines que ustedes necesitan son muy similares. Funcionan muy bien porque el sujeto queda oculto, ¿no? Se citan algunos casos clínicos, no importa quién los cita, simplemente se citan. Fíjense que la desagentivación e impersonalidad o impersonalidad en la escritura académica tiene dos funciones. Una que es de modestia, ¿sí? Para no quedar como un pedante poseedor del conocimiento, ¿sí? Entonces me oculto. Y la otra es de precaución. ¿Por qué? Porque la escritura académica nos hace formar parte de la gran red de construcción del conocimiento, ¿no? Entonces uno escribe para ser leído, para ser cuestionado, para ser reescrito, para corregirse, etcétera, etcétera, porque así se va construyendo el conocimiento. Entonces uno sabe que su texto es para que lo lean y lo critiquen otros, lo critiquen para bien o para mal. Entonces, cuando oculta su propia persona, en un nivel imaginario, en la academia, lo que se enfrentan, los que se enfrentan son los textos, ¿sí? Hay un texto que cuestiona otro texto, que cuestiona otro texto, que cuestiona otro texto, y no hay personas que se cuestionen entre sí. Y hace que evita por ahí que la academia se vuelva un conventillo, ¿no? Entonces, tiene como la función de modestia por un lado y de precaución por el otro. Pero la desagentivación es una estrategia muy usada en la prensa, o sea, en el discurso periodístico, no académico, para cumplir otras funciones, sobre todo ideológicas, o de, sí, en general ideológico-políticas, para ocultar a personas responsables de cosas que no tienen que serlo, ¿no? Entonces, los invito a prestar atención cuando lean el diario, cuando lean las noticias, cómo se construyen los titulares, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando aparecen chicas muertas, ¿no? Aparecen muertas, nadie las mata. Bueno, son estrategias para decir las cosas y ocultar otras. En la academia, en las ciencias menos involucradas en cuestiones sociales, simplemente es un juego de reglas. Ahora, en cuestiones más con mayor involucramiento ideológico-político, la desagentivación tiene una función importante, que es ocultar a veces a los verdaderos responsables de ciertas cosas. Entonces, simplemente como para practicar, darse cuenta de cómo funciona esto de ocultar al responsable de los actos, los invito a leer las noticias de los diarios, cómo usan la desagentivación, ¿no? Cómo usan el ocultamiento de las personas detrás de los actos. Y finalmente, la última estrategia de escritura que podemos usar y que ya es un poco menos desagentivada, tiene un poco más de presencia, es aquella que se llama primera persona del plural de modestia, ¿sí? Es una primera persona del plural que no coincide con el número de autores. O sea, yo, por ejemplo, cuando escribo trabajo yo sola, la uso, siempre un plural masculino estandarizado, que lo que tiene es tiene como este efecto de acercar, involucrar al lector. Entonces, va a haber momentos del texto en los que ya me estoy acercando más a las cosas que yo quiero decir, o quiero acompañarlo al lector en las reflexiones, y lo voy a invitar con este primera persona del plural. En este espacio de reflexión compartiremos las conclusiones alcanzadas. Estamos convencidos, aunque sea yo sola, pondría, estamos convencidos de que la esencia del problema del cambio climático radica en, ¿sí? Entonces, la forma menos desagentivada que tengo para acercarme a mi lector en un texto académico es esta primera persona del plural de modestia. Que al principio nos suena rarísimo, pero después nos acostumbramos. Yo estoy muy acostumbrada ya, porque así escribo mis textos académicos, entonces ya no me suena tan raro escribir yo misma mis textos en este plural masculino estandarizado. Es la forma que más tengo de acercarme a mi lector, ¿no? A partir de acá nos interesa demostrar cómo, y entonces ahí uno se acerca, lo abraza al lector y lo acompaña en la lectura, y no lo deja solito con el texto que quiere demostrar cosas, ¿no? Pero lo importante, lo más importante de todo, porque una vez di esta clase en un seminario de TFL, y la directora de un trabajo final entendió que uno tenía que elegir una de estas columnas y solo esa usarla en todo el texto. Eso no solamente es imposible, sino que es un esfuerzo inútil, que no le sirve al texto, ¿no?
Al texto le sirve elegir la mejor estrategia para cada momento. Puede usarlas a todas las veces que quiera, en un mismo texto. No puedo usar ni la primera persona del singular, yo, ni la primera del plural que coincide con el número de autores, nosotras. En el caso de un grupo todo de escritores masculinos, como dice, ahí leo, bueno, va a parecer que es una primera del plural que coincide con el número de autores, ese nosotros, pero bueno, uno lo va cambiando todo el tiempo. Dice, se repetirán muchas palabras, muchos verbos y palabras se repiten. No, no se repiten en general, porque cada momento del texto, ¿no? Al principio, esa tercera persona que le atribuye el trabajo, uno lo va cambiando, ¿no? No, no me refiero a eso, me refiero a que si se usa únicamente una sola manera, ahí sí tendrían que repetir muchos verbos o muchas palabras en general. Sí, exacto. No hay muchos modos distintos de decir algo. Exacto, además sería imposible, porque hay partes que nos piden un acercamiento, ¿no? Nos piden hacer un poco distinto las cosas. Entonces, es importante estar atentos a eso, a lo que nos va pidiendo el texto, y animarnos a cambiar las estrategias. Pero siempre manteniéndonos dentro de estas estrategias. Es más, uno si quiere puede empezar el trabajo diciendo, este trabajo se propone, pero si no puede empezar, en este trabajo nos proponemos, porque uno quiere aparecer ahí, en este trabajo nos proponemos hacer tal cosa. Pero jugando con estas distintas estrategias de desadjetivación o impersonalidad. Bien, vamos a ver. ¿Vamos hasta ahí? ¿Me siguen? Es que les puse, antes de cerrar la parte que tiene que ver con las características estas que tiene el lenguaje académico, la mejor estrategia, insisto, es leer mucho. Leer como escritores. Yo creo que esta invitación se las hice ya, pero los invito siempre a leer como escritores, ¿sí? Ustedes tienen que leer los textos que le dan los profes en las otras materias y decir, ay, mira qué lindo, cómo dice acá, cómo pone, bueno. Pero algunas cositas a tener en cuenta sobre las formas que tiene el uso de la lengua en un texto académico. La redacción debe interesar, informar y persuadir al lector, ¿sí? Por tanto, se debe escribir pensando en el lector, fundamentalmente, como les decía recién, con claridad. Uno tiene el mito de que la escritura académica, el lenguaje académico es difícil, y en realidad no es difícil. Sí tiene palabras técnicas y oraciones un poco más complejas, pero tiene que ser claro, tiene que buscar ser lo más claro posible, y eso es un gran mérito. Hay escritores que se jactan de escribir difícil y son escritores que no merecen nuestro respeto. A veces los tenemos que leer sí o sí, no nos queda otra, pero no va de la mano de escribir sobre cosas difíciles, escribir difícil. No tiene que ser oscuro y difícil un texto porque sea académico, puede ser claro. Se deben evitar las redundancias innecesarias. ¿Qué quiere decir redundancia? ¿Alguien sabe? Repetir o aclarar varias veces las mismas cosas. Exacto, cuando uno no sabe mucho, repite siempre lo mismo, y se nota, ¿no? Después cuando uno lee el texto, como que repite, da vueltas sobre la misma idea porque no sabe qué más decir. Bueno, hay que evitar eso en la escritura académica. Las digresiones, es decir, irnos de tema, y después volver como si nada, porque el lector se pierde. Hay autores muy famosos que son muy, muy reconocidos en sus disciplinas y sin embargo hacen digresiones eternas y después los textos no se entienden nada, como por ejemplo Barthes entre los lingüistas, pero sino Adorno entre uno de los filósofos así más conocidos, o Walter Benjamin, también, no sé si son nombres que le suenan. Son escritores que tienen cosas súper interesantes para decir, pero escriben de una forma que se van de tema, vuelven, después son textos re difíciles de estudiar, porque no sabemos qué ideas son importantes y qué no. Bueno, pasa. Hay que tratar como escritores de evitar eso. Explicaciones innecesarias también, porque tiene que ver con subestimar a mi lector, si yo hago explicaciones innecesarias, o calificativos innecesarios. Como el texto académico tiene una pretensión de neutralidad, no tengo que estar todo el tiempo calificando las cosas, no tengo todo el tiempo de decir cuán importante, cuán magnánimo, cuán es algo. Hay momentos en los que resulta de utilidad usar adjetivos calificativos y decir qué características tiene algo, pero hay que evitar hacerlo todo el tiempo porque el texto académico tiene una pretensión de neutralidad. Se deben elegir las palabras precisas, tratar de ir al grano. Y cuando uno es estudiante, cuando uno hace textos académicos en la universidad, se nota mucho cuando uno conoce el término técnico, que está bien, es una re buena estrategia en los parciales, después el profe se da cuenta igual, pero lo valora,
Cuando uno no se acuerda el término técnico, dar vueltas para llegar, ¿no? Bueno, si uno conoce la palabra precisa, el lenguaje académico prefiere eso, poner la palabra precisa. Y lo mismo con las frases, las expresiones y las palabras más concretas. Tratar de evitar largos giros. Por ejemplo, en vez de poner a juzgar por todos los indicios, que nos suena súper académico, pero no hace falta dar toda esa vuelta. Podemos decir, todo indica que, y el lenguaje académico busca eso. Pensamos que busca todo lo otro. Pero todo eso rimbombante que pensamos que busca hace que después nuestro texto quede lleno de cosas que no se entiende nada. En lugar de poner, carecemos de datos suficientes para juzgar, no sabemos, fíjense, ¿no? La diferencia entre uno y otro. Uno pensaría que lo primero es propio del lenguaje académico, porque se supone que es vueltero, y no, no se supone que es vueltero. Se supone que es claro, ¿sí? Eso. No se torna muy denso de leer. Y es cierto que está cargado de ese otro tipo de expresiones. Los textos académicos que estamos acostumbrados a leer, la mayor parte de las veces están cargados de ese tipo de expresiones. A juzgar por los indicios, carecemos de datos, bueno, eso es porque no tienen otras cosas para decir, llenan de esas palabras el texto. En realidad hay que ser concreto y dejar toda la creatividad y la densidad para los conceptos y las cosas que queremos transmitir. A veces cuando uno no tiene nada para decir, tiene que llenar con otras cosas. Bueno, ahí está el juego para lograr, lograr un lenguaje académico que suene medianamente claro, que sea preciso, que sea concreto, ¿no? Lo que me interesa con esto es dejarles como esta idea de que no se tiene que escribir difícil, ¿sí? Se tiene que escribir claro, concreto, yendo al grano. No hay que buscar palabras rimbombantes. A veces pasa eso. Las primeras actividades que doy me vuelven con unas respuestas escritas así todas con unos giros, porque buscan de esa forma lograr la escritura académica. No hace falta lograrla ahí. La escritura académica se logra con un lenguaje formal, con un uso correcto de la terminología técnica, con una impersonalidad adecuadamente usada, o sea, sin la primera persona, sin el yo creo, yo pienso, y con expresiones concretas y claras, ¿sí? ¿Qué nos va a pasar como lectores? Como lectores va a pasar que vamos a leer todo lo contrario. Y bueno, todo lo que nos hagan renegar esos textos que no cumplen con estas pautas, nos tienen que en todo caso enseñar cuánto no queremos ser así como escritores, ¿sí? Eso no nos va a sacar del brete de tener que estudiar esos textos difíciles igual. Pero bueno, entonces ya sabemos que nosotros como escritores no queremos escribir textos así de difíciles. Vamos hasta ahí con las características del lenguaje académico. Tan raro dar clases frente a mi monitor. Ya me tendría que acostumbrar, pero no me acostumbro del todo todavía. Bueno, para abordar la tercera parte de la clase y última, fíjense este título que nos debería sorprender a esta altura de la clase. La subjetividad en la escritura académica. Le pongo a esta parte a propósito, porque no es la subjetividad del sujeto, que todos sabemos que el sujeto propio, autor, se oculta en sí mismo, en la primera persona. No obstante, hay una construcción de los participantes del discurso académico. Yo, como enunciador, como escritor, me construyo a mí mismo de una forma. Estas elecciones que hago de ocultarme, de no usar la primera persona, de no dar giros rimbombantes, de ser clara y precisa, es una construcción que yo hago, ¿sí? Yo soy tantos escritores como textos escribo. Muy distinto si escribo un mail, de invitación a un cumpleaños, una carta de queja al consorcio, un trabajo académico. Entonces hago una construcción de mi subjetividad, ¿sí? Y ahí está el juego de la retórica. Y eso es con lo que vamos a cerrar la clase de hoy. Acá aparece algo que se llama el etos discursivo. Esta palabrita etos, capaz les suene. No me importa, insisto, que sepan nunca estos términos técnicos. Yo los uso como para que vean que existen y porque algunos son muy interesantes en su autorreferencialidad. Allá por el siglo III antes de Cristo, o sea, hace muchísimos años, Aristóteles, que tal vez les suene, escribió un libro que se llamaba Retórica, en el que por primera vez habla de esta disciplina de la lingüística que yo les cuento que es la que se encarga de estudiar el uso de la lengua para la persuasión. Como en la época de Aristóteles escribir no era una moneda corriente, porque no era tan fácil conseguir papel ni estar alfabetizado, él se encargaba en realidad de estudiar
el uso de la lengua en la construcción de los discursos políticos, sobre todo, ¿no? Los discursos que se hacían en el Senado. Y él decía que un discurso, para ser verdaderamente persuasivo, para ser bueno y funcionar bien, tenía que tener 3 características. Capaz le suenan de haber visto alguna vez, allá hace tiempo en el secundario. Que en griego se llamaban ethos, así con TH, pathos, también con TH, y logos. No tengo acá una pizarrita a mano como para... acá. No, sería mucho error. Pero no importa igual, ¿no? Estos, pasos y logos. Esas 3 características, el logos, una palabra griega que signifique un montón de cosas, pero en este contexto yo creo que se refiere específicamente al contenido, es decir, uno tiene que saber algo, tener como todo un conocimiento para poder construir un discurso. El estos, que es esto que vamos a ver ahora, que la palabrita estos significa carácter, es decir, carácter en el sentido de personaje, cómo se construye el personaje a sí mismo. Y después Aristóteles incluía el pathos, que en griego significa pasión, y por tanto él se refería a la puesta en escena del discurso, cómo se paraba el orador, cómo levantaba la voz, cómo movía las manos. Nosotros el pathos, pensando ya en la escritura, capaz lo podemos dejar para lo que tiene que ver con la presentación y la edición del trabajo, qué fuente, qué tamaño, qué espaciado, etcétera, etcétera. Pero el estos, que tiene que ver con la construcción de ese sujeto enunciador en la academia, es un concepto interesante. Yo ahí les pongo que la escritura académica tiene como objetivo la instauración de un avance científico en la comunidad, ¿sí? De un avance científico, de un conocimiento, lo que tienen que. Su objetivo es instaurarlo, convencer a alguien. Debe construir una escritura apropiadamente razonada y elaborada que consiga la adhesión de la comunidad a la que se dirige. Eso quiere decir que consiga persuadir a su lector de lo que está diciendo. Y entonces le pongo ahí que la clave para construir este discurso persuasivo está en la configuración de ese carácter que hace el enunciador de sí mismo. ¿Qué imagen tiene y qué imagen da a su lector? ¿Cómo quiero mostrarme ante mi lector? Y acá es donde entra a jugar esas decisiones que uno tiene que tomar en el texto, ¿no? ¿Cuándo voy a ser más subjetivo? ¿Cuándo voy a ser más objetivo? ¿Cómo voy a ir construyendo? Y acá aparecen algunos elementos que son interesantes que después los vamos a ver en un ejemplo. Esta construcción de la imagen propia, construcción discursiva, cuando yo pongo construcción discursiva quiere decir esto, ¿no? Que lo construyo para un discurso en particular y que puedo construir una completamente distinta para otro discurso y una completamente distinta para otro discurso. ¿Se entiende esa idea de construcción discursiva en general? Yo puedo, por ejemplo, leer un par de veces un texto de biodiversidad, elaborar con mis, porque estoy muy entrenada en escritura académica, elaborar una síntesis de ese texto, usando bastante bien la terminología técnica, si la leyeron un par de veces, y hacérselos leer a ustedes y hacerles creer a ustedes que yo sé de esas cosas. Y en realidad no sé nada de esas cosas. Es una elaboración discursiva, ¿no? Yo podría hacerlo haciendo un par de cosas, porque en realidad no sé nada. Uno construye discursivamente, pero obviamente que mejor es construir un yo discursivo que sepa, ¿no? De las cosas. Pero digo, hasta tal punto llega la capacidad de mutar con el lenguaje que uno hasta puede hacer creer que sabe cosas que no sabe. Además de esta representación que el autor tiene de sí mismo, tiene que ver la representación que el autor tiene del enunciatario, que es el lector. ¿Qué? Uy, esperen que tengo que estar acoplando un micrófono. Gerardo debe salir el micrófono. Eso, gracias. Me acople. Bueno, entonces, ¿cómo me construyo a mí misma? Tiene que ver con la imagen que yo tengo de mí mismo, sobre todo que quiero mostrar de mí misma en este texto, porque tengo una imagen de mi lector, ese enunciatario quiere decir lector, tengo una imagen específica de mi lector, entonces quiero ante mi lector mostrarme de cierta forma, porque tengo un conocimiento del tema. Entonces, a ver si ahí se escucha más cerca. Tengo un internet que a veces va y a veces viene, ¿no? Eso creo que nos pasa a todos. Entonces, tengo un manejo del tema y por tanto, para estar a la altura de las circunstancias, elijo mostrarme de cierta forma. A veces me voy a mostrar más seguro, a veces más inseguro, que es lo que hablábamos, ¿no? También hemos hablado alguna vez de esto de que
yo tengo mucha soltura para hablar de estas cosas, pero si me tengo que desenvolver en una fiesta, por ejemplo, por ahí soy un poco más tímida. Y bueno, porque manejo menos el tema de sociabilización, tal vez. Y por otra parte, la imagen que construyo de mí mismo también tiene que ver con la finalidad de mi intervención. O sea, ¿qué quiero lograr con el texto? Quiero que mis lectores me consideren una persona digna de ser leída hasta el final, y digna de ser tomada en serio. Entonces, para eso tengo que tomar decisiones en mi texto que hagan que mi lector tenga esa imagen de mí. Entonces yo voy tomando decisiones que tienen que ver con construir una imagen de mí, a pesar de que estoy ocultando mi persona en el texto, ¿no? Yo tengo que ocultar mi primera persona, pero de todas formas cargar el texto de elementos que hagan que el lector se convenza de lo que le quiero decir y se convenza de que soy una persona digna de ser leída, porque tiene una paradoja la escritura académica, y es que oculta al autor en esa primera persona, pero siempre va firmada, ¿no? El texto académico siempre va firmado, nunca es anónimo. Entonces siempre el autor es el que en última instancia lleva la voz andante del texto que está escribiendo. Entonces es importante ser criteriosos en esto de construir un enunciador a la altura de las circunstancias, según el trabajo que tengamos que hacer, cuánto cuidado vamos a tener en el uso de las palabras técnicas, cuánto cuidado vamos a tener en el uso de en la construcción de las oraciones, etcétera, etcétera. En esta construcción de la forma de expresarnos, que es eso en última instancia la construcción del etos discursivo, para la construcción de esta forma de expresarnos tenemos distintos aspectos que tener en cuenta. Por un lado, el estilo, ¿sí? El estilo que va a tener mi texto. La palabra estilo tiene el mismo significado en cualquier ámbito de la vida en el que se use. Y nosotros nos damos, como lectores, como quienes hemos tenido un tránsito en la universidad o en un nivel educativo de nivel secundario incluso, nos damos cuenta de cuál es el estilo que suena académico y que tiene que ver con las elecciones léxicas, o sea, el uso del vocabulario que hago, que fue justamente una de las primeras cosas que salieron cuando preguntamos qué características tenía el discurso académico. También tiene que ver con elecciones rítmicas, que eso ya pertenece a una élite de la escritura académica. Por lo pronto, con que piensen en el uso de las palabras técnicas me basta, ¿sí? Hay escritores que sí se ocupan de que su texto tenga una prosodia, que suene rítmicamente bien, pero eso ya es otra categoría. Y otro tipo de recursos que hacen al lenguaje académico, que son los que veíamos antes, ¿no? Estas oraciones más complejas, pero precisas, las palabras justas, la claridad, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, el estilo, que es la forma del lenguaje académico de las que hablábamos recién. Por otro lado, el modo como se inscriben los participantes en el discurso, que eso tiene que ver con la desagentivación, la impersonalidad, ¿no? El etos, el carácter del enunciador académico tiene como característica el hecho de que es desagentivado, es decir, oculta la primera persona del singular. Y por otra parte, y acá es donde viene algo que yo les he estado diciendo que uno podía jugar ahí, la actitud, que tiene que ver con la certeza o la cautela con la que afirmamos ciertos conceptos. Porque decíamos al principio que una de las estrategias para esta pretensión de objetividad que tiene el lenguaje académico era el uso de oraciones afirmativas. Bueno, pero no siempre hacemos oraciones afirmativas en la escritura académica, porque a veces algunas cosas las afirmamos con más certeza y de otras nos alejamos un poquito. Y ahí vamos buscando una estrategia que también tiene que ver con esto de que, bueno, podríamos proponer tal cosa, sin embargo esto requeriría mayor investigación, y podemos decir eso en un texto académico, ¿sí? Porque estamos construyendo el conocimiento. Entonces, algunas cosas las vamos a afirmar con más certeza y otras las vamos a afirmar con más cautela. Y es ahí donde entran a jugar estas estrategias de decir, bueno, a veces voy a usar oraciones no tan afirmativas, a veces voy a usar adverbios como probablemente podríamos llegar a la conclusión que ahí entran en juego distintos recursos. Por ejemplo, sustantivos o adjetivos que permiten al enunciador expresar su punto de vista. Y decimos, pero no era neutro supuestamente en la escritura académica. Y bueno, pero a veces vamos a decir, resulta interesante la afirmación de Pérez cuando dice que tal cosa. Si yo digo eso, si yo digo resulta interesante, aun cuando yo no esté inscrita en el discurso,
ustedes como lectores saben que yo estoy de acuerdo con Pérez, ¿sí? En cambio, si digo, Pérez afirma, bla, 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 no obstante, nos parece que, bueno, ahí sabemos que el autor no está de acuerdo con Pérez, ¿no? Entonces uno puede ahí dejar entrever su posición respecto de algo con esos juegos del uso de la lengua. Uno de los recursos gramaticales que tenemos a disposición para hacer este juego y demostrar a veces más, a veces menos nuestra postura al respecto de algo, son los modalizadores, que son palabritas que tienen algún contenido valorativo. Por ejemplo, yo les puse acá toda una tablita, creo, no me equivoco, sí. Les puse algunos modalizadores. Algunos modalizadores que indican distancia, o sea, que indican que el enunciador toma distancia respecto a un tema, ¿sí? Probablemente podríamos afirmar que, pero no es seguro, ¿no? Entonces, probablemente, o es difícil que, o es poco probable que, parece que, si yo digo esas cosas, si bien no estoy hablando en primera persona, estoy posicionándome con cierta cautela respecto de lo que estoy diciendo, ¿no? Puedo usar el modo condicional, como decía recién. Estaríamos en presencia de, cabría preguntarse si, y bueno, me alejo un poco. Y está bien hacerlo de vez en cuando, porque es parte de la construcción del conocimiento. No siempre, como veíamos en la clase pasada, escribir es dejar lugar para la duda, exacto. Porque escribir es construir conocimiento. Entonces, así funciona la red. Yo, hay cosas que las voy a afirmar ahora con certeza, otras que las estoy pensando todavía. Y las mando al mundo, las escribo así, y después alguien me contesta y así empieza a jugar la red de construcción de conocimiento. Pero tengo otras estrategias de demostrar que sí estoy completamente seguro de lo que digo. Ciertamente, evidentemente, indudablemente, está claro que es notorio que el uso del modo indicativo, como decíamos antes, etcétera, con otro tipo de auxiliares como, ¿qué dice ahí? Tiene que, por ejemplo, usar expresiones como tiene que suceder tal cosa frente a sucede tal cosa, ¿no? Entonces le damos un sentido de deber a algo, un sentido de necesidad a algo, un sentido de obligación, y ya tenemos como un mayor compromiso con el tema que estamos explicando. Entonces, si bien el lenguaje académico tiene una pretensión de objetividad y neutralidad, como dijimos al principio, es simplemente una pretensión y es una construcción retórica. Cuando yo construyo mi presencia dentro del texto, voy jugando con eso. Y hay cosas que las voy a afirmar con mayor certeza y hay otras que las voy a afirmar con mayor distancia. ¿Por qué? Porque no quiero abrir una polémica. No tengo ganas de abrir una polémica y me comporto con cierta cautela. Todo tiene las mismas estrategias, ¿no? Tanto la desagentivación, esa que veíamos, como este distanciamiento a veces de lo que decimos, tiene que ver con ser cauteloso, porque me van a criticar, y con ser modesto. A veces también tiene que ver estrictamente con ser modestos. Les traje algunos ejemplos, todos sacados de un mismo texto. Esto que vamos a ver acá en el ejemplo de ahora es algo parecido a lo que van a tener que hacer ustedes después, ¿no? A partir de esta clase y la clase que viene, que vamos a tener la semana que viene, van a hacer un trabajo con un artículo que no es este, pero que va a ser parecido a esto que yo voy a mostrarles ahora y lo que vamos a ver la clase que viene. Este es un artículo muy interesante y muy sencillo de leer y muy buen ejemplo, una buena práctica de escritura académica, así que después si quieren se lo subo al aula y lo pueden leer. Se llama Jóvenes en espacios urbanos, postales sociogeográficas desde Córdoba, que trata más o menos de cómo los jóvenes se apropian de los lugares urbanos y hacen cosas con eso, ¿no? Y los resignifican, como por ejemplo el teatrino, el bosquecito en Ciudad Universitaria, para quienes son de Córdoba capital. El texto es muy sencillo, muy sencillo, así que si quieren, nosotros no lo vamos a leer completo ahora, pero si quieren pueden leerlo. Este es simplemente el título y el resumen inicial. No, yo les traje pedacitos así aislados del texto como para que veamos. Fíjense cómo empieza el texto con esa desagentivación típica del discurso académico. El presente trabajo se origina en, etcétera, etcétera. La primera, dice, se origina en dos fuentes, dos marcos. La primera de estas fuentes, fíjense que dice, la primera de esas fuentes, que es tal,
con un abordaje sociodiscursivo, cruza la cuestión, o sea, nunca se presentan ellas, las autoras, ¿no? Es la fuente la que tiene un abordaje sociodiscursivo y hace tal cosa, ¿no? Totalmente desagentivado ese inicio del texto. Su objetivo principal es, del trabajo, no mío, sino el del trabajo, su objetivo principal es hacer tal cosa. Si bien el proyecto se encuadra en tal lado, fíjense cómo uno va teniendo distintas opciones, ¿no? Para la tercera persona. El presente de trabajo, las fuentes, el objetivo, el proyecto, y después dice, el enfoque cualitativo y etnográfico asume, en lugar de decir, partimos de un enfoque, el enfoque cualitativo y etnográfico, en cuanto a los discursos a analizar, se opera, fíjense ahí la voz pasiva, se opera con un dispositivo priorizado, etcétera, etcétera. ¿No? Ahora no leamos, no vamos a leer el texto completo, pero fíjense cómo, agarrando un artículo al azar, en las primeras dos columnitas ya tenemos una serie de características que dan cuenta de esa objetividad pretendida, de esa agentivación del discurso académico. Fíjense, desde tales puntos de partida y con recortes teóricos procedentes de la geografía social y de la antropología, el artículo se aparta de los formatos reseña e informe de investigación para proponer en una clave más dúctil que por un momento no. El artículo, ¿sí? Se aparta y propone, nadie más. El artículo, viene en tercera persona. Y fíjense, sin embargo, cómo se empieza a dejar entrever alguna postura, ¿no? Dice, con este tipo de estrategia de hacer preguntas y poner palabritas en cursiva, nos hacen dejar entrever para dónde va la postura, ¿no? ¿Es hoy territorio para los jóvenes? ¿Instituye identidad? Ese espacio en el que se nace y se vive, ¿no? Preguntan ellos. ¿Es territorio para los jóvenes? ¿Instituye identidad? ¿Qué significados se juegan en los usos de la geografía cotidiana? Los actores, ¿de qué sentidos invisten a los lugares? Y ahí este uso de preguntas retóricas es una forma hermosa que tiene el enunciador de acercarse a su lector, sin usar ninguna primera persona ni nada, ¿no? Haciendo preguntas retóricas. Obviamente no espera respuestas, pero está metiendo al lector en un diálogo con el texto. Uso de preguntas retóricas, que no lo anotamos en una diapositiva anterior, es una buena estrategia de acercarse al lector. Y fíjense cómo el siguiente párrafo les señala ese adverbio paradójicamente. Eso claramente es un modalizador. Ahí hay una postura claramente de las autoras, aunque no haya una primera persona. Dice, lo simultáneo, lo disperso y que la cosa no se mueva, nos conducen al segundo de los casos cordobeses a abordar en este artículo. Se trata del Código de Faltas, un instrumento jurídico provincial que paradójicamente, en nombre de la ley, vulnera derechos constitucionales de ciertos sectores al autorizar a la policía a detener e imponer pruebas de multa o de arresto. Entonces ahí tenemos claramente noticia de cuál es la postura de las autoras respecto del Código de Faltas en Córdoba, ¿sí? No hace falta que nos digan, yo creo que el Código de Faltas es una, sino que basta con que nos pongan ese adverbio paradójicamente y ya sabemos que la postura de las autoras respecto del Código de Faltas es una de desacuerdo, ¿no? Entonces fíjense cómo jugando con la tercera persona se va dejando entrever. Después tenemos, por ejemplo, desde luego, las voces se cruzan una vez más, y una vez más el discurso es la arena de la lucha. Desde luego, es una expresión que da cuenta de que los autores están de acuerdo con lo que van a decir, ¿no? Ciertamente, desde luego, y dice, así, mientras letrados como Echichurri discrepan con el Código de Faltas, en una reciente declaración del ex legislador defendió ese instrumento legal por considerarlo un dispositivo que beneficie la convivencia, etc. Entonces dice, opone a letrados, personas que saben, que discrepan con el Código de Faltas, con un ex legislador que defiende el dispositivo. Entonces, va jugando, no está puesta la primera persona nunca, nunca hay una primera persona, nunca hay un uso del lenguaje informal, y sin embargo el texto está plagado de ideología, está plagado de la postura que las autoras tienen respecto de las cosas que van afirmando. ¿Se dan cuenta más o menos cómo funcionan estos ejemplos? Este texto específicamente es más sociológico, antropológico, entonces es por ahí un poco más preciso. Nosotros vamos a trabajar con un ejemplo, que es un texto específicamente de los temas que ustedes están más acostumbrados a leer, porque me interesa que ustedes vayan adquiriendo conocimiento
de la jerga propia de las disciplinas con las que ustedes trabajan, pero van a ver que también va a ser bastante claro darse cuenta de estas cosas. Fíjense acá como dice, podrían formularse otras reflexiones sobre los 3 ejes asumidos en este recorte de nuestra investigación, ¿sí? Y ahí aparece esa primera persona del plural, nuestra investigación, que no coincide con el número de autores, ¿no? Sino que es el plural. Por ello, nuestro regreso a tal, pero después, fíjense cómo cambia en un mismo párrafo, ¿no? Nuestro regreso a Santos, ¿no? Pero después la relectura impulsa, tenemos una primera persona del plural, nuestro, y una tercera, la relectura impulsa, ¿sí? No nosotros releyendo llegamos a tal cosa, sino la relectura impulsa, y así, bien. Y esos son los ejemplos. Bueno, ha quedado más o menos claro cómo estos son cosas del lenguaje académico que en realidad más nos van entrando en la medida en que más vamos leyendo. Pero cuando las sistematizamos, como que cobran sentido, como cobran presencia. A mí lo que me interesa es que podamos reconocerlas por ahora, ¿sí? Después va a quedar en ustedes ponerse en el desafío de ejercerlas, de ponerlas en práctica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo en esta clase les voy a subir el video de esta clase, el PowerPoint de esta clase y una consigna que en esta primera instancia va a ser simplemente de lectura, todavía no tienen que presentar nada, porque para completar ese trabajo vamos a necesitar la clase que viene, en la que vamos a hablar ya de las partes del texto y del texto como unidad de sentido, cómo se relaciona una parte con la otra, y en base a esta clase, que tiene que ver con las características del lenguaje académico, y la clase que viene, que tiene que ver con las partes de un texto y cómo se construye un texto como un todo, ustedes van a hacer un trabajo de reconocimiento, así como yo lo he hecho en este texto, solamente con el contenido de esta clase. La clase que viene vamos a ver de este mismo texto, el ejemplo con el contenido de la clase que viene, y ese mismo trabajo es el que van a tener que hacer ustedes, pero con un texto que yo les voy a proponer distinto de algún tema vinculado a los que ustedes trabajan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me han seguido hasta acá? Bien, bueno, perfecto. Entonces, les subo esto, nos encontramos de nuevo el jueves que viene, vamos a ver si lo hacemos a las 18:30. Yo me olvidé que era las 18:30 y les puse 18 porque a veces se me cruza el coágulo, me olvido de los horarios, y sí, es cierto que nosotros teníamos clases 18:30, entonces la primera vez fue 18:30, yo les pedí que adelantáramos, bueno, entonces el jueves que viene vemos, o 18, nos ponemos de acuerdo, siempre y cuando les quede bien, y tenemos esta clasecita, les va a quedar después este trabajito para hacer en grupos, yo me voy a ir acercando a ustedes para ver cómo van, y después nos quedan 3 o 4 clases, ¿sí? No mucho más de eso, en la que vamos a ver, para los que no llegaron al principio que hablábamos de esto, los contenidos que nos quedarían por ver después es fundamentalmente citación, que tienen que ver, y de ahí ya ajustar alguna cosita que vaya quedando suelta. Para los que llegaron más tarde también, les contaba que personalmente voy a evaluar simplemente su participación en el aula virtual y en las actividades en el aula virtual, y no voy a hacer ningún tipo de evaluación distinta, independiente, individual, etcétera, etcétera. No voy a hacer ningún tipo de eso. No va a haber promoción directa en la materia, sino que directamente todos van a ir a examen, a la mesa de examen, que va a ser cuando pueda ser, pero no porque les vaya a evaluar ese día nada, sino simplemente para poder tener la oportunidad de sentarme frente a ustedes, conversar sobre los temas dados un ratito, y listo, con eso firmar el acta y la libreta. No porque les vaya a pedir un trabajo para el examen regular, simplemente, sino porque quiero que podamos tener una oportunidad de encontrarnos y conversar acerca de los temas dados. Y por otra parte, la semana que viene va a estar este seminario que va a circular en cualquier momento el folleto, pero se los voy a hacer llegar por si les interesa, un seminario súper acelerado en 2 encuentros nomás de escritura académica, pero va a ser viernes de la semana que viene y jueves de la otra semana. Bueno, en lo que a mí respecta por ahora, los dejo tranquilos. ¿Estamos bien? ¿Tienen alguna duda? ¿Nada más?